21 de abril de 2026. Desde la muy noble, leal, hermosa, pacífica, heroica, asísmica por ventura de Dios, ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y con el siempre gentil patrocinio de los Congales del Bienestar, esta es una nueva emisión de la Mesa Grillera. Una mesa donde, como diría Dostoyevsky, todo se dice y todo se perdona. Sí, ese debe ser el lema de esta reunión. Sí, que no agarremos tan en serio las cosas que suceden, sí, porque de pronto los ánimos se caldean y eso pues va en detrimento de la propia reunión. Compañeros y amigos, vamos a proceder como siempre a presentarnos, aunque muchos ya son conocidos ampliamente. De cualquier manera es importante que vayamos recordando sus nombres y un poco que nos recuerden pues qué jabón nos patrocina, sí, para de algún modo tener una idea sobre... Muy buenos días, la Mesa Grillera, su servidor Juan José Valles, universitario. Gracias. Muy bien. Hola, buenos días a todos, soy Juan Roma, soy un ciudadano que me gusta tocar estos temas, he abrazado la psicología y la contaduría desde hace varios años. Antonio Lomas Moreno, aprendiz de periodista. Aprendiz de periodista. Hoy ya varias décadas aprendiendo y aún no logro dar en el clavo. Válgame Dios, bueno. A ver qué llega primero, Bueno, pues muy buenos días, Danilo. O la muerte. Danilo Domínguez, también pues aprendiz, pero de ciencia política, y ahí le hacemos como que sabemos y tampoco le pegamos al clavo, pero bueno, nos divertimos. Buenos días, un servidor Ranulfo Martínez Valdés, perdonen la modestia, pero sí experto en temas de finanzas, rendición de cuentas y transparencia, y sigo aprendiendo. Simpatizante de los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Todavía no desarrolla usted la capacidad de vergüenza para eso, compañero. No tengo por qué tener vergüenza, vamos mejorando, muy hay bien. Una mayor justicia social cada vez. Muy bien. Ernesto Cerda, agitador de conciencias para diversión personal y una carga moral para quienes me escuchan. Muy bien, compañeros. Fíjense que me he dado cuenta de que se presentan todos y yo nunca me presento, ¿sí? Como que dando la impresión de que ya saben quién soy yo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, déjenme decirles, yo soy Salvador Borrego, sí, soy estadístico, doctor en estadística, y tengo una empresa que tiene ya más de 40 años de hacer encuestas, en general, consultoría estadística, pero hemos centrado mucho la atención en las encuestas, en la demoscopía, y hemos innovado este campo, sí, desarrollando metodologías que hemos llamado monitoreos y cartas de navegación política de Saba, porque son de mi autoría, están con derecho de autor. En este campo no hay patentes, pero sí derechos de autor. Y entonces, bueno, en esa capacidad he trabajado por más de 40 años viendo cómo es que se mueve la opinión pública, y entonces, pues con esas motivaciones, pues de un tiempo acá hemos estado comentando cosas. Mi actividad debería ser andar midiendo y no andar comentando, pero pues como me encanta el tema de la política, pues de repente me pongo a comentar, sí. Me encanta la tandariola. Andar en la tandariola, por supuesto. Ranulfo sabe cuáles son los temas y nos los va a decir en este momento. Sí, muy bien, muchas gracias. Temas, el número 1, el fracking. ¿Se asoma la racionalidad en el gobierno federal? 2, el arco de la discordia. Le abren el arco a Colosio. 3, el foro de Sao Paulo en Barcelona. Claudia, defensora de la democracia. Válgame Dios. Muy bien. Ese de válgame Dios se lo agregaste tú, ¿verdad? Era tu interés, era tu interés. A ver, chinga. A ver.
Miren, nótese, a ver, hay que subrayar el hecho de que él es admirador de la 4T, ¿no? Y ahora le anda echando a Claudia. Claro, tratando de responsabilizarme a mí, es verdad. Oye, pero el tonito con que lo dijo. Ajá. Sí, a mí se me hace que cuando se dé finalmente el rompimiento, el fracking, pues, al interior de Morena, sí, cuando les metan agua a presión, pues, a final de cuentas, para que truenen, entonces yo creo que Ranulfo va a ser de los que van a andar en contra de la 4T, sí, va a ser de los grupos, de los, ¿cómo se dice? Insurrectos, sí, de los tránsfugas de Morena. Compañero y amigo, voy a agradecer una agüita mineral con doble shot de limón, ¿sí? Por favor. Gracias, compañero. Bueno, compañeros, el primer tema ya vimos, tiene que ver con el fracking. La semana pasada advertimos que se estaba dando un fenómeno interesante porque de pronto una postura inflexible que se mantuvo durante el gobierno de López Obrador de rechazar el fracking como una técnica para extraer gas y petróleo del subsuelo en las partes rocosas donde está atrapado pues estos dos materiales, pero que requiere una técnica de rompimiento de las rocas, ¿sí? Con agua a presión, con otro tipo de materiales. Y se ha dicho que esto trae una serie de... Eso no es completamente cierto. ¿No es completamente cierto qué? De las rocas, por supuesto que se rompe, por eso de ahí viene el nombre de fracking. Entonces, ¿qué es? Es una estimulación. Una estimulación molecular. A la chingada. O sea, como para decir que Morena va a hacer algo, pero no es lo mismo que antes no quería hacer, ¿sí? Mira, ok. Oye, ¿y cómo diría Morena? ¿Qué eufemismo usaría Morena para decir que está dando las nalgas? ¿Se les ocurre algo a ustedes? Como decía aquel general, si me permite, no sé quién traiga el micrófono. Hay una anécdota muy interesante en la Revolución Mexicana. ¿Te acuerdas que había constantemente afonadas y motines? Y entonces el general Obregón fue a una reunión con diputados y se le voltearon. Y luego fue a una reunión con periodistas y se le voltearon, le tiraron. Y después se fue con varios generales y tuvieron problemas también. La estaban traicionando. Entonces llega a su casa y se acuesta. Y su esposa le dice: oye, Álvaro, me volteo. Dijo: ¿tú también? Sí, no, tú también. Pero no le dijo bruta, ¿verdad? Nada más tú también. Sí. Bueno, compañeros, miren, nosotros tenemos aquí una situación que tiene pues una serie de aspectos o de ángulos desde los cuales se puede apreciar. Y por supuesto, el medular, el central, es la decisión que aparentemente está ya tomada, aunque se está revistiendo de una especie de consulta con científicos que van a decir si efectivamente las nuevas técnicas de fracking ya no son tan dañinas para la naturaleza, ¿sí? Para justificar una decisión que tendría que ver, por supuesto, con el hecho de que nosotros estamos importando prácticamente el 70% del gas de Estados Unidos, y lo más contradictorio y más absurdo es que ese gas que está llegando a México es un gas que le pertenece a México, al menos de manera compartida con Texas, porque es la misma cuenca, la cuenca de Burgos, ¿sí? Nada más que de aquel lado sí lo sacan y de este lado no lo sacan por este tipo de consideraciones pseudoecológicas, pseudoambientales que utilizó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, somos dependientes de Estados Unidos en el tema del gas, y somos dependientes innecesariamente. Nosotros, si no hubiéramos frenado, si López Obrador no hubiera frenado eso, en este momento estaríamos muy probablemente a producción plena de gas natural
y tendríamos independencia en ese tema, que es un tema fundamental, el tema energético, porque del gas se deriva una manera razonablemente limpia de generar energía eléctrica. Y bueno, porque finalmente si ustedes observan los lugares en México donde se tiene gas natural, ¿sí? Los lugares en México donde se tiene gas natural son los lugares más desarrollados. O sea, el gas es un factor de desarrollo económico fundamental. El más barato, el más limpio, etcétera. Entonces, teniendo esos recursos, ¿sí? No explotarlos en beneficio del país, pues por supuesto que es una pendejada, que ya decir que López Obrador hizo pendejadas, pues es una cuestión ya prácticamente que es un lugar común, ¿sí? Yo creo que el día que se quiera decir en una sola palabra, ¿sí?, qué representó para México el gobierno de López Obrador, pues vamos a tener que ver que la palabra pendejada va a ser una de las más claras para ejemplificar lo que representó ese gobierno. Pero ese es otro tema. Lo interesante aquí, y el ángulo que a nosotros nos importa, es que nosotros hemos planteado, al menos yo he planteado durante mucho tiempo, que el problema fundamental que tenemos en el mundo, en el contexto ideológico, no es tanto si alguien es de izquierda o es de derecha. Las izquierdas y las derechas se han peleado y se van a pelear siempre bajo la idea de que cada una dice que la otra es lo peor que le pudo pasar a la humanidad. Sin embargo, se pierde de vista que hay gobiernos que han sido de izquierda y que han sido muy buenos gobiernos. Gobiernos que han hecho cosas sensatas, que han significado progreso para sus países. Igual que hay países gobernados por las derechas que también han tenido una serie de éxitos, de desarrollos, de bienestar para sus pueblos. Entonces, bajo esa idea, yo desarrollé hace algunos años una grafiquita donde ponía, digamos que la geometría ideológica, y tenía la izquierda y la derecha, y las izquierdas y las derechas yo las subdividía en dos partes, ¿sí? La izquierda irracional y la izquierda racional, la derecha irracional y la derecha racional. ¿Qué significa eso? Pues que lo fundamental no es tanto que sea uno de izquierda o de derecha, que lo fundamental es ser racional, esto es hacer cosas sensatas, esto es, subrayo, no hacer pendejadas, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo aquí, en esta intentona de darle abierta puerta al tema del fracking, que quizá estamos ya teniendo atisbos en este gobierno de Claudia Sheinbaum de racionalidad, esto es, de ser una izquierda que sin dejar de ser de izquierda esté ubicada en el tema racional, al menos, si no de manera absoluta, al menos en algunos temas, sí. Y uno de esos temas es precisamente que es el fracking, ¿sí? Entonces, ¿qué implicaciones tendría para el tema político electoral esta variación? Que no viene como una primera variación de distancia con respecto al gobierno de López Obrador. La primera distancia clara que se tomó fue en el tema de seguridad, ¿sí? La idea de abrazos no balazos claramente quedó superada, y se ha tenido una serie de cosas que se están haciendo en bien de la seguridad pública. Ha habido avances en los indicadores de seguridad pública, pero también ha tenido pues ahí la sombra de que por una parte bajan los homicidios, pero por la otra suben las desapariciones, y un poco ahí pues se puede cuestionar la idea. Pero yo creo que al margen de eso, en términos generales, sí ha habido un progreso claro, porque hay otros indicadores, como son las detenciones, las deportaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, sobre este tema del fracking y las implicaciones políticas, es que queremos comentar, ¿sí? Claro, como siempre, si ustedes quieren decir cualquier otra pendejada, pues aquí va a ser tolerada, ¿sí? No pasa nada. O al menos va a ser tolerada por mí, ¿sí? Habrá otros más intolerantes que querrán decir otra cosa. Pero sobre esto, compañeros, alguien trae ya el micrófono. Lomas trae el micrófono y entonces lo vamos a escuchar. Yo muchas veces me pregunté quién podría derrotar a el obradorismo. Ahora me doy cuenta que quien lo está derrotando
es la realidad. En México la posverdad está empezando a ser derrotada. Yo veo el gobierno de Claudia y más que un gobierno obradorista, lo ubico como un gobierno preobradorista. Programas, acciones muy similares a los que se ejercían durante el periodo del PRI. Yo lo que me pregunto es con qué cara ahora defienden lo que antes atacaban los obradoristas y la gente de la Cuarta Transformación. Eso se me hace algo increíble, la capacidad de resistencia y la falta de dignidad de la mayoría de los obradoristas y de la Cuarta Transformación para que aquello que hoy les parece bien, antes lo atacaban, lo denostaban. Es algo que a mí se me hace increíble. Y ahora, sobre este punto central del fracking, yo creo que la presidente CONAC, Claudia Sheinbaum, debería de tener un poco de dignidad y no echarse tanto cuento como decir que ya hay nuevas tecnologías. Increíblemente, en poco tiempo, en lo que va de su mandato, ya hay tecnologías con capacidad de perforar, de utilizar el agua, de implementar químicos, sin generar tanta contaminación. O sea, en tan poco tiempo la ciencia ha avanzado tanto que ella ya aseguró que van a construir un satélite para darle a todo México internet. Cuando sabemos la cantidad de satélites que se tienen que utilizar para generar el internet con los sistemas que tenemos hoy. Así como también habló de la supercomputadora que iba a ser la mayor del mundo, así como López Obrador habló precisamente de la vacuna patria, que ha sido un gran fraude porque no existe y se le ha metido un montón de dinero. Ella simple y sencillamente debería decir, la realidad nos obliga a aplicar el fracking en México. Si no lo hacemos, nos quedamos sin gas. ¿Para qué decir que está consultando y decir y sentar a 20 personajes en la mañanera, los cuales, yo no sé cómo no tuvieron un poquito de dignidad? Le dijeron, ellos les van a demostrar que sí es posible porque ya hay una nueva tecnología. Ahora sí, lo que diría López Obrador, es pendejo quien cree que el pueblo es pendejo. Él no lo dijo tan tajante, eso lo digo yo. ¿De qué va a servir la encuesta? Para maldita la cosa, para decir, el pueblo buen y sabio quiere fracking. ¿De qué van a servir esos, no sé si sean pseudocientíficos o científicos reales? Van a servir para legitimar algo que ya se va a hacer. Entonces, ¿para qué tantas vueltas, hombre? ¿Para qué tanto salto estando el sueldo tan parejo? Hay problemas más graves. Estamos hundidos en la inseguridad. Ya Canadá nos ha puesto el ojo, Estados Unidos, y ya la presidenta se volvió a enredar en su lengua, diciendo que no sabe qué andaban haciendo aquí los agentes de la DEA, diciendo que fue algo ocasional lo que ocurrió con el asesinato en la zona turística y que México sigue siendo un país en paz. La presidenta no ha entendido. Con esto termino. La presidenta no ha entendido de que ya el tiempo de la posverdad en México ya no le está funcionando y el fracking va porque va. Lo que a mí no me agrada es la manera como está queriendo vernos la cara de pendejos a los mexicanos. Ahí la dejo. Muy bien. Escuchamos a Ernesto. Deja tú
Deja tú que te vean la cara de pendejo. Eso es como quiera. Sí, no, eso es como quiera. El problema no es que te vean la cara de pendejo, el problema es que te la exploten. Sí, ese es el problema. ¿sí? Que se aprovechen de Que ti. se aprovechen de eso, claro, sí. Vamos a escuchar a Otra, Ernesto otra Cerda. vez, como siempre, andan perdidos. Válgame Dios del cielo, chingada, se había No, tardado. están ustedes equivocados y ya hacen una verdadera veneración al maestro Torres. Empezaron con pendejadas y creo que van a seguir igual. Para empezar, no existe el fracking, compañeros. No, ya eso fue superado gracias a nuestras predicadas mentes científicas de este país, que hoy cambiaron esa fórmula por una técnica de estimulación molecular para el bienestar de la Tierra. Eso es lo que está. Entonces andan atrasados en el manejo científico. ¿Por qué no han entendido? En el compromiso número 75, yo creo que no se acuerdan ninguno de los morenos, ¿qué decía? No se acuerdan, ¿verdad? No, ni siquiera, ni de chiste. Ni los premorenos, ni los que siguen a Morena, ¿se acuerdan? El compromiso número 75 de Andrés Manuel López Obrador hablaba de la lucha contra el fracking y señalaba toda una serie de medidas de por qué el fracking no debiera estar. Pero hay un problema, que la realidad siempre te alcanza. Cuando tú te la jalas mentalmente y tienes sueños húmedos, como nuestro gobernador Samuel, y en el caso de pasar de un héroe de la soberanía hasta ahora de un tachado como lo peor del mundo, hoy tenemos que el fracking deja de serlo, deja de ser el peligro para la nación y se convierte pues en el héroe de este sexenio. Es claro que tiene un antecedente y hay que ver por qué se hace. En el contexto de este año, el 2026, el déficit fiscal del país ya superó el 5.6% del PIB. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un verdadero, digamos, hecho que requiere recursos adicionales que ya no se van a Perdóname poder que te sacar. interrumpa nada más para dar un poquito más de luz en el tema, ¿sí? Ujú. Se supone que el déficit fiscal no debe superar el 3%. No, sí. Que no debe superar el 3%, Sí. entonces estás hablando de que es más del 5%, es una situación, 5.5%. es una situación grave. 5.9, Es una 5.9. situación grave. Sí, ok. Bueno, en este contexto se requiere lo que ya se dio un cambio de 180 grados, donde el fracking de toxina era antes a sostén de la economía nacional. El gobierno actual dejó de ver como un mal al fracking cuando las cuentas que recibieron de lo que estaba la energía en el país le dijeron que si no hacían el fracking tenía una producción o podía producir un problema grave de afayones. Si ustedes tienen algo de memoria y recuerdan que el año pasado hubo en Yucatán problemas muy graves y en Baja California también. Este cambio de 180 grados se hace necesario por tres consideraciones. Son razones estratégicas. Uno, el problema de la soberanía. México depende en más del 70% del gas que viene de Estados Unidos y básicamente de Texas. El problema estratégico es que si llega a haber un problema grave en Estados Unidos, como hace un par de años hubo unas nevadas muy fuertes en Texas, recordarán que nos redujeron el envío de gas a México.
Entonces eso nos trae problemas graves. Además, estados como Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Nuevo León necesitan del gas porque es fundamental para la generación de energía eléctrica. Entonces, por eso es un problema de seguridad nacional ya. Ya no es que quieras o le busques. La disyuntiva es o soberanía energética o suicidio económico. De ese tamaño están las consideraciones de este país. Por eso, cuando alguien se cuestiona, ay, ¿por qué la presidenta habla una consulta? ¿Por qué ella está tomando como escudo la ciencia? El gobierno argumenta que existe una tecnología mexicana que sustenta una forma diferente o menos dañina de manejar el fracking. Entonces, la presidenta tiene un antecedente de ser científica. Entonces, ella tiene que buscar ese escudo. Hay una tecnología que ya no es tan dañina. El otro problema, ¿por qué el gas, aparte de tener ingresos interesantes para el erario nacional, también es oxígeno para Pemex? La petrolera ha recibido apoyos más o menos por arriba del 1% del PIB en lo que va del sexenio, lo que trae como consecuencia que necesita mantener ese apoyo para manejar a flote a Pemex. En fin, lo que nosotros decimos, que la conclusión es que no es porque quiera, sino porque debes. Y cuando estás en esas condiciones, tu posibilidad es salvar al país. Y aquí hay problemas gravísimos para poder sostener los programas de gobierno que tiene la 4T, que se requiere eso. Y además, la entrada de dinero fresco al país con el fracking, porque va a ser no únicamente por el Estado, sino va a ser con participación privada. Eso te va a generar ingresos muy interesantes. Entonces, a mí me parece que es una medida necesaria, racional y de a forzoris. O sea, como dicen los mexicanos, o chingas o te rechingan. Así que mejor nos vamos a chingar. Muy bien, sobre este tema te escuchamos, Danilo. Sí, mira, yo quisiera aquí abordar dos temas, bueno, ese tema, pero desde dos puntos de vista. Primero, el histórico. No es la primera vez que en México aparece un tema semejante como este, sobre todo en una franja fronteriza, como lo dijo Salvador Borrego al principio. Resulta que del lado americano están haciendo el fracking y quizás nos están vendiendo el gas que es nuestro. Este tipo de cosas, cuando en un lado de la frontera una cosa se permite y otra cosa se prohíbe, se dan cosas bien interesantes, como sucedió en 1829, que México se hace la abolición de la esclavitud con Vicente Guerrero, pero en Estados Unidos estaba permitido. Y eso, al final de cuentas, fue uno de los motores por los cuales México pierde la mitad de su territorio. Fíjate, la esclavitud en Estados Unidos se viene a prohibir hasta 1860 y tantos con Abraham Lincoln. Entonces hubo un espacio de 30 años en los que una cosa se permitía en Estados Unidos y una cosa no se permitía en México. Y lo mismo nos está sucediendo con la marihuana, el consumo de marihuana. Hay estados donde se permite, en Estados Unidos se permite y acá está prohibido, y incluso hasta temas del aborto, ¿verdad? Que ya lo hemos dicho ahí. Este tema del aborto es bien sensible porque los ricos, imagínate, si lo prohibimos en México, el que tiene dinero brinca a Estados Unidos y ya evadió la justicia, ¿sí? Porque allá hay lugares donde está permitido. Entonces, volvemos, es un tema histórico y se da este tipo de situaciones. Entonces, que lo veamos desde ese punto de vista es un análisis que lo dejo a consideración de cada uno de ustedes, para que no se nos pierda ese tema. Pero el segundo tiene que ver con mantener el poder. O sea, ¿por qué este viraje? Si en el sexenio anterior el fracking estaba satanizado, donde se decía que no era viable en México o no se quería, etcétera, lo que ustedes quieran, ¿por qué ahora sí?
Bueno, precisamente ya lo vimos con los números económicos, lo hemos dicho aquí, el dinero se está acabando. No puedes estar regalando dinero de manera permanente y eternamente sin que haya alguna consecuencia. Esto es un acto de mantener el poder. Es decir, se está acabando el dinero, ¿cómo le hacemos para conseguir más dinero? Pues así. Y si en eso tenemos que desmentir lo que dijo el líder moral de la 4T, de que fracking no, pero ahora fracking sí, pues precisamente eso, no es otra cosa más que de supervivencia del poder, porque ellos están viendo a futuro que el dinero se va a acabar y de dónde va a salir ese dinero. Entonces, yo creo que hay que verlo en esos dos puntos de vista y obviamente que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿verdad? Muy bien, te escuchamos, Ranulfo. Pues oye, que falta, ¿verdad? Así es. Pues bueno, para empezar celebro la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo he de señalar que no era de los defensores en contra del fracking. O sea, he pensado que es algo que se requiere, que se requería. Y bueno, pues digo, tampoco voy a visualizar y a etiquetar que es un mal gobierno lo de López Obrador cuando tuvo muchas políticas públicas de beneficio y justicia social, por una que me parecía que no era tan correcta, pero él la tenía en su mente. De hecho, es parte de lo que a mí me hacía pensar que Claudia Sheinbaum era una buena candidata. Yo le veía la racionalidad para ir transformándose, para ir haciendo cambios respecto a las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador, y bueno, esto lo demuestra. O sea, ella está tomando en cuenta que no se va a apasionar con un tema en el que sabe que va a salir perdiendo más México que si recula o si se va para atrás. Entonces yo celebro esa idea de la presidenta Claudia Sheinbaum, que es una científica como lo hemos se ha señalado, y que esté haciendo este cambio. Hay algunos de Morena todavía que inclusive están enojados y están defendiendo. O sea, los morenistas más extremos siguen todavía en contra y están despotricando en contra de la presidenta por hacer eso, pero yo creo que al último pues va a valer, no va a pesar, porque al último la presidenta pues va a hacer lo que considera pertinente, y eso es bueno. Entonces yo creo que qué bien que está tomando este camino para poder modernizar el país, y qué bueno que no se está sentando en el macho de decir no, es que el presidente decía que el fracking estaba mal y yo lo voy a defender. No. Y es parte también una muestra de que cada vez más Claudia Sheinbaum está cimentando su gobierno y se está separando del anterior, no en lo fundamental que es por la lucha para una mayor justicia social, que eso es lo fundamental. Yo tengo una pregunta, no sé si me estoy mal acordando, ¿no? Estaría yo relativamente joven, pero José Ángel Conchello no fue el primero que trajo lo que el fracking y que podían estarse robando los recursos de México, y que incluso posteriormente pierde la vida y siempre en condiciones medias curiosas, ¿no? José Ángel Conchello, sí fue él, ¿no? No sé si No, sí, y incluso el efecto Popote que decía José Ángel, ¿verdad que sí fue José Ángel? Como no sabía qué tema íbamos a tocar, entonces no tuve chance de buscar información en los medios de comunicación, pero algo había de eso, ¿no? Si alguien se acuerda de eso, no. Porque incluso su muerte de él estuvo sospechosa, porque vino y comentó algo, pero bueno, sí. No, ahí que nos ayuden los compañeros de... No te esfuerces mucho, los panistas no tienen héroes. Han querido construir héroes. Han querido construir... No, claro que no. No, los niveles de heroicidad que tienen mucho que ver con el sacrificio, sí, no tiene nada que ver con el pan. Y eso solo los de Morena lo pueden hacer. Los de Morena, al menos en el PRD, con su primer intentona, que murieron centenas de perredistas, eso sí. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, que trataron... El Maquillo. Mira, yo estuve ahí cuando murió el Maquillo, ahí en la carretera. De repente, yo andaba haciendo una encuesta para un periódico de ahí de Culiacán, y andaba con el subdirector del periódico, supervisando el trabajo de campo. En aquella época íbamos a los lugares, sí, se hacían encuestas, porque se podía, la seguridad lo permitía. No ahora, sí, pero
De repente nos detuvimos porque estaban detenidos los coches y venía un tipo caminando, sí, ya de regreso, y reconoce al subdirector del periódico, se detiene, era fotógrafo del periódico, acababa de tomar unas fotos ahí y nos dice, se mató el Maquillo. Era un accidente que claramente estaba, pero perfectamente claro, sí, una cinta asfáltica angosta, con una vegetación tremenda, sí, por ambos lados. Circulaba el Maquillo en una Dodge Dart blanca, ¿sí? Junto con su chofer, él iba de copiloto. Claramente se salió de la carretera y al mirar con la espesa hierba que había ahí, ¿sí? Entonces gira, se voltea y queda de allá para acá invadiendo el otro carril. Viene un camión de frutas con placas de Michoacán y simplemente vienes así, lo tienes enfrente y le pegas por la parte de atrás. El Maquillo muere de latigazo, que lo que se llama el latigazo, que se va la cabeza hacia atrás y te desnucas. Así mueren los dos, de hecho. En aquella época no había tantas cosas de seguridad. No había el menor asomo de un atentado, de nada, absolutamente nada, y han contratado agencias especiales para que investiguen y ninguna ha encontrado absolutamente nada. ¿Sí? El Maquillo, persona respetable, que ustedes tienen, pero en modo alguno un héroe, ¿sí? Ni una víctima de la democracia, una chingada. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, oye, Salvador, nomás una breve observación sobre esto. Se necesita siempre en política, y tú lo sabes, inventar héroes. En este caso, yo creo que los panistas, al no tener héroes a la vista en aquella época, tomaron el caso del Maquillo, lo maquillaron de héroe, ajá, y sigue vigente hasta la fecha. Ese mito. Pero en ellos, no es algo que haya calado no en la en la población. sociedad, Sí, en sí, ellos. sí, O sea, sí. ellos necesitan tener su honor, cuando menos tener un héroe. Así como en el caso también de Colosio, Ajá. que los priistas Sí, los priistas han querido ser héroe también a Colosio. han querido. Oye, pero Claro. algo que sí quiero dejar muy claro. Tú hablaste de los héroes del PRD. Mis amigos Gil Giovando, que fallecieron en el 88, una gran cantidad de secuestrados, de desapariciones forzosas, cuando eran parte ellos de la corriente democrática del PRI. No eran parte del PRD porque en esa época no existía el PRD, existía la corriente democrática, y no me acuerdo también que otro movimiento que englobaba todas las fuerzas que estaban impulsando a Cárdenas, el Frente Democrático Nacional. Sí, sí, sí. Yo fui parte de la corriente democrática, pero ¿sabes quiénes estaban en el PRI gobernando en esos momentos? Manuel Bartlett, desde la Secretaría de Gobernación, que precisamente de la Secretaría de Gobernación salieron la mayoría de las órdenes. ¿Y sabes por qué asesinaron a Gil Giovando? Porque ellos traían toda la información sobre la estrategia de campaña de Cuauhtémoc Cárdenas, encuestas, etcétera. Primero, ¿sabes por qué secuestraron a compañeros del Frente Democrático Nacional en esa época? Para impedir las movilizaciones, como acaba de ocurrir en el 2024 en Tamaulipas y en muchos estados. Y ahora que los de Morena quieran ver como héroe precisamente a Bartlett, a Durazo, a Harfuch, se me hace bien cabrón, se me hace tan indignante. Ahí la veo. Muy bien, compañeros, no nos perdamos en digresiones, compañeros. Si es sobre el mismo tema, que sea muy breve. No es sobre el mismo tema, digo, nomás quería mencionar que a veces, por ejemplo, hasta Mariano Escobedo, general, a sus 20 años combate contra Estados Unidos en 1846, aquí, y posteriormente, unos años más adelante, aliado con los estadounidenses, claro, para combatir a Maximiliano. Entonces, ese tipo de situaciones hay que verlos que son seres humanos, pero tampoco convertirlos en héroes. Entonces, nomás era eso, ¿verdad? Por lo que decía. Digo, no estoy defendiendo a nadie, nomás que tengamos esa perspectiva histórica. ¿Quieres decir algo, Renulfo? Sí, una expresión, o sea, aparte tampoco se ha dicho mucho que Maquillo sea un mártir, pero sí fue un hombre que generó durante su campaña presidencial
una campaña muy fuerte y una Pero lucha dista por la mucho democracia. eso de ser un héroe. No, Sí, porque el problema es que tratan de establecerlo como héroe y digo, pues sí fue un hombre que generó una lucha por la democracia y impactó, igual Luis H. Álvarez también, que él sí hizo huelgas de hambre y todo eso. Sí ha habido hombres y personas murió. A las que no murió. No, pues sí murió, ya está muerto. Yo creo que sí es pertinente lo que comentó ahorita Salvador Borrego, que lo comente, ¿por qué? Porque hay una candidata o una precandidata que es hija de Maquia y Tatiana, ¿verdad? Entonces, que lo mencione para que la gente sepa, la versión que trae Salvador es importante, y más en estos momentos en los que van a dar una hija de Maquio. Entonces bueno, si no le quieren creer a Salvador Borrego, eso es otra cosa, ¿verdad? Que la gente se niegue. No, lo que pasa es que va a haber gente, pero yo no lo he dicho, pero posiblemente gente va a simpatizar con Tatiana porque en su inconsciente colectivo piensa que Maquio... Es muy difícil de medir. Eso es no, sí, es muy difícil. Esto es decir, alguna gente, alguna y algunas sí. Claro, por eso hablando de vacío, por eso te estoy tipo diciendo, de no, espera, ¿por qué? Es pertinente lo que está diciendo, que sepan la versión de Salvador. Si la gente quiere creer en Salvador, si la gente quiere creer que sí es un mártir, si la gente no quiere creer, ya cada quien queda en el esquema, ¿sí? En el esquema, de hecho, yo te voy a decir una cosa, a Tatiana la conozco hace muchos años y yo siento un aprecio especial por Tatiana, ¿sí me explico? Por eso a mí no me interesa quién tenga la verdad, sino que eso puede influir en el ánimo de la gente para posteriormente tener una simpatía. Entonces cada quien que se reserve su derecho a creer lo que considere conveniente. Muy bien, pasamos al siguiente tema, compañeros, si les parece. ¿Cuál es el siguiente tema, Ranulfo? Tú que tienes ahí la lista. El siguiente tema está muy interesante, ¿verdad? Es punto número 2, el arco de la discordia. ¿Le abren el arco a Colosio? Compañeros y amigos, esta semana fue una semana muy interesante porque sale una imagen que yo creo que va a perdurar y se va a replicar en caricaturas. Sí, en caricaturas, porque sale Adrián de la Garza con un aparato que no sé si se llama rompedor o fragmentador. ¿Cómo se llama ese aparato? ¿Ustedes saben cómo se llama? Rompedora, creo que le llaman. Rompedor, algo así, pero esos aparatos que usan para romper. Claro, según Ernesto Cerda ya no se le llamaría rompedor. Ya no se llama rompedor, se llama estimulador de no sé qué rollo. Estimulador de células de concreto. Bueno, el asunto es que sale Adrián de la Garza haciendo eso, sí, para estar, para dejar patente, sí, para subrayar, para darle otra dimensión al hecho de que se le estaba dando marcha atrás a una obra que hizo Colosio, que fue también cuestionada en su momento, que tiene que ver con un arco que tenemos aquí en Monterrey, el Arco de la Independencia, en el cruce de las avenidas Calzada Madero y Pino Suárez. El arco cubre así para dar circulación de norte a sur, ¿sí? De norte a sur. El punto aquí es que en las adecuaciones que se hicieron ahí, originalmente había circulación por debajo del arco. Toda la vida. Había 2 carriles que pasaban por ahí y se cancelan esos carriles. Me dice Ranulfo que al exterior había otros 2 carriles, pero que ahora hay 3 carriles, ¿sí? Tal vez un poco aplicando la técnica de Jan González, cuando aquellos ejes viales, ¿se acuerdan que habían, que él hizo? Y entonces había uno que tenía 2 carriles, y entonces se les ocurrió la brillante idea de borrar la rayita del medio y ponerle 2 rayitas por ahí y hacer 3 carriles. Y entonces dijeron, con una inversión mínima, ¿sí? Se ha incrementado la capacidad vehicular, el flujo, en un 33%, porque 50, de 2 carriles pasó a 3. 50. No, en un 50%, exactamente. En un 50%, porque de 2 pasó a 3. Y entonces, pues empezaron los accidentes. Porque pues ya tenían que circular por un espacio más reducido. Y entonces ya se hizo un problema y dar marcha atrás
y entonces borran las 2 rayitas que había y pusieron una rayita en medio otra vez. Y entonces dicen con una inversión mínima también, sí, se incrementa la seguridad vial, sí, con una reducción de solo el 33%. Y entonces de 50 a 33, sí, se gana 50 y se pierde 33. Es una situación matemática interesante que a muchos los confunde, pero los porcentajes se calculan en base a una base. A la ¿sí? base. Y esa base cuando la cambias, pues de repente aunque parece ser que te fuiste y regresaste a lo mismo, sí, porcentualmente no se ve tal. Pero bueno, el punto aquí es que eso ha sido una situación de bronca central que ha traído cosas muy interesantes como expresiones fuertes, sí, la primera dama de Nuevo León se refiere al alcalde de Monterrey como un güey, ¿sí? Güey, que es diferente. Güey, es lo mismo, hombre, es lo No, mismo. no, Chingada, es lo mismo, es lo perdóname. mismo. Hay Sí. todo un tratado sobre no, eso. No, Sí, o sea, no, güey en no, inglés no. es un camino, no, güey, es un animal, una bestia chingada, un pendejo, pues. No vayas Sí, Ya se enojó el viejito, Sí. no le puedes Sí. contradecir, en cabrón. contra de la cultura. Sí, de la cultura, a ver. Sí, hombre. Sí, no. A ver, el punto aquí es que, pues, se están calentando los ánimos. Este es un ejemplo nada más de cómo se está dando en Monterrey la confrontación política. Miren, es muy relevante observar también, por ejemplo, los videos que está sacando Andrés Níguez manifestándose en contra de Samuel García, sí, criticándolo de manera muy fuerte. Y así se están dando las cosas ahora, sí. Pero lo que tiene más relevancia, me parece a mí, es la postura de ella, de Mariana Rodríguez, la esposa del gobernador, que habla de que, imagínense, o sea, si sería lo peor, algo así, de que le habría pasado a Nuevo León, que este güey llegara a ser gobernador. La respuesta del municipio me parece elegante, sí, porque dicen, este güey sí resuelve, ¿ok? Entonces ahí se está dando, en ese tono se está dando, pero yo creo que se están calentando los ánimos. Y en el tema central, que es el tema de estas adecuaciones, surge ahora como noticia el hecho de que las autoridades culturales pues dicen que eso no puede ser, muy probablemente tengan que volver a tapar ahí los despropicios que hizo Adrián y que se quede la obra como la había dejado Colosio. Pero bueno, el punto aquí es que yo creo que sí sería interesante tener una idea más clara del tema en sí. Si ustedes tienen elementos informativos, sería muy bueno que los escucháramos para saber pues más o menos por dónde anda la razón, cuáles fueron las motivaciones de Colosio para hacer eso, ¿sí? Y cuáles están siendo las motivaciones de Adrián para darle reversa. Lo que es inédito, sí, casi inédito para no ser tan categórico, es el hecho de que se le dé reversa a algo. Normalmente cuando algo ocurre, normalmente se mantienen, aunque sean pendejadas, se mantienen, sí, vamos, no es tan común que se reviertan las cosas, sí. Ahorita, por ejemplo, tenemos las pendejadas que hizo López Obrador, no se han revertido muchas, sí, las cosas del Tren Maya, las cosas de Dos Bocas, todo eso está generando, el AIFA está generando una serie de problemas y ahí se mantienen, sí. Y en términos generales, pues, es algo que se será así. Y entonces adquiere mayor relevancia el hecho de que Adrián vaya y haga eso de manera física, dándole un realce al tema, que nos hable un poco de la animosidad que hay atrás de estos temas, ¿sí? Entonces, saber por qué, yo creo que si ustedes pudieran aportar al respecto sería muy interesante, porque yo la verdad no tengo muy claro ni las motivaciones de uno ni las del otro sobre este tema. Ya estoy listo. Estoy ¿Ya esperando. estoy listo? Sí. Adelante. Estoy esperando, ¿qué tanto, Rey? Fíjate que otra vez el olvidar la historia te mete en vericuetos como estos. Pero lo que nos importa es el tema de Perdón, déjame hablar. Sí, ya sé que ya te levantaste 7 minutos diciendo puras pendejadas. para Déjame que- decir las no, mías, por güey. eso, pero ese no es el tema. Pues sí, Pero hombre, ese no ya- es el tema. No, Tienes es ir- que, a ver, no he dicho nada. Señores, Perdónenme. el respeto a la pendejada ajena es la paz. Pues claro,
Aguántate, mira, ¿cuántas veces ha cambiado la utilización del arco? ¿Tú no te acuerdas? 5 ¿La veces utilización de qué? del arco. Hubo un alcalde que la tapó, vino el que sigue y la tapó. Chécate la historia. Ese siempre ha sido un problema. Cuando la calzada Madero estaba llena de árboles, ¿tú no te acuerdas? Y era mucho más amplia que lo que está ahorita. Hubo una modificación para ganar carriles y se redujo. El camellón era más amplio. Sí, Sí. esto es lo que estoy diciendo. Sí. Entonces se redujo de tal suerte de que darle paso a más vialidad. Ujú. Vino otro alcalde Vialidad de oriente a poniente. de oriente, y luego de norte a sur, Sí. por eso se abrió la entrada abajo del arco Ok. y se ha tapado y cerrado varias veces. Ok. Vean la historia. A ver, entonces la motivación es la misma, es la vialidad. La misma motivación ha sido, en cuanto tú ves que las posibilidades de movilidad son necesarias cambiar, lo cambias. Ok. Y este muchacho, Colosio, traía una idea y una motivación diferente. Él quería, o tenía en su mente, por las gentes que estaban cercanas a él, ver a Monterrey como si fuera la Ciudad de México. ¿A quién carajos se le ocurre poner mesitas, te voy diciendo, en Ocampo, con una temperatura de 40 o 45 grados a la sombra? Si ustedes ven otro desfiguro de vialidad, es el que está en la calle Ocampo. Vean, o sea, no es solamente el arco. Nuestro amigo Colosio cometió muchas tontejadas de este tipo de vialidad. Ese es el motivo de por qué estamos frenando. Lo único que está haciendo Colosio en ese momento era darle una mentalidad de que aquí podías correr, pero aquí no puedes correr a las 3 de la tarde, y a las 4, a las 5. Estás loco, aquí tienes que correr entre 6 y 7 de la mañana o ya en la noche. O sea, correr en el día aquí en Monterrey, y era como decía otro, no, es que todo el mundo ande. ¿No te acuerdas de un pate que quería que todo el mundo anduviera en bicicleta? Otra Ajá. soberana pendejada. En este clima es una estupidez. Imagínate que te vengas de San Pedro al centro de Monterrey en bicicleta, vas a llegar hecho un asco. Entonces, cuando tú traes una circunstancia de copiar sin adaptar al medio ambiente y a las costumbres de una región, cometes estas tontejadas. ¿Qué está haciendo este hombre? Pues, ¿Este hombre quién? Adrián. Adrián, lo único que está haciendo es decir, ya tengo este güey. Y además les ganaron la partida. Cuando yo me pasaron a le ganó la partida. Mariana quiso ser crítica, ácida, y se le revirtió. Le pegó en donde ellos son, dicen ellos, expertos en manejo de redes. Este güey si resuelve ha sido de impacto mayor que lo que ella dijo de güey. Entonces, cuando pierdes ese sentido de la ubicación política, ¿por qué se da? Porque hay un temor grave en el grupo de Naranja en el Estado. Está grave la situación. No tienes idea de la gravedad que tiene el hecho que llegara, no solamente Adrián, que llegue Mijes, cabrón. Ya no tienes dónde carajos cobijarte. La única posibilidad, por eso, las posibilidades, el piñatón, ¿a qué vino? Precisamente a tratar de darle ánimos, porque las condiciones del Estado, y hoy va a salir un artículo mío donde les digo, ¿qué pasaría si en su momento la presidencia se vuelve a meter como se metió en la campaña electoral de Adrián? Imagínate que ya por allá, por Mayo. abril o Mayo. mayo, la presidenta salga con parte de los 16 o de las 16 sentencias que tiene nuestro amigo el gobernador de Holanda, así le decimos. El Boroso lo calificó como el holandés, porque la anda cagando aquí y la anda cagando allá. Bueno, así lo dijo, se les paso el video. Entonces, lo que le está pasando es la angustia de perder el poder y de sí tener problemas graves.
Imagínate que tú sabes que toda la familia de nuestro amigo el gobernador está amparada. Imagínate que le saquen las denuncias que tiene, tanto para su familia como incluso Mariana. Si la intervención de la presidencia es del tamaño como la que fue en su momento, no le arriendo las ganancias a Movimiento Ciudadano. Entonces, bajo esta perspectiva, ¿qué vas a hacer tú? Pues tienes que hacer algo. En lo más estúpido que tú quieras, lo más pendejo, no hay de otra. Tienes que acudir a lo que sabes hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer? Entonces, en resumen, según te entiendo, tú piensas que Adrián de la Garza en el tema del Arco de la Independencia tiene razón. Definitivo. Pues vean la historia de Y también tú piensas que la reacción de Mariana y de otros fue excesiva se y está tonta. revirtiendo. Excesiva y tonta. O sea, es un doble triunfo para Adrián de la Garza. Sí. Cometieron una pendejada. Es otra vez como el famoso discurso de aceptación de que yo no estoy y yo no conocía a Nexus. Es algo parecido. Te metes en una bronca que tú mismo generas cuando tú sabes que te van a decir lo otro o piensas que no va a pasar nada. Okay. Y eso le pasó en la elección pasada a una candidata de Morena. Sí, sí. Entonces, cuidado, están muy desatados, falta mucho tiempo. Sí, pero ya está la lucha. Ya lo que pasa es que ya está del tamaño del temor que te tiene que hacer eso. No hay peor animal, tanto humano como biológico, que se sienta acorralado que no te lance. Y eso es lo que le está pasando. Muy bien. Sobre este tema, compañeros, ¿la lucha quiere decir algo? No, yo, por año. Siempre mariposa. ¿Vas a hablar, Oye, güey? la verdad es que Colosio cometió muchos errores. Él estuvo gobernando bajo una idea que él pensaba que le convenía a la ciudad, y a lo mejor sus políticas públicas estaban bien para otro país, un país europeo, o para dentro de 30, 40 años aquí en Monterrey. Pero ahorita, en esta actualidad, sus proyectos realmente son fallidos. Sí es verdad que el destruir una obra anterior está que bien canijo, pero por ejemplo en este caso Adrián no se atrevería a ir a tumbar el Puente Verde, que también es una obra que está en exceso, no porque no sea requerida la obra, sino porque se hizo con 340, 350 millones de pesos, cuando a lo mejor con 100 millones pudiste haber hecho un puente que pudiera transitar de un lado al otro. Sin embargo, lo hizo muy fastuoso y no fue una obra que requería la ciudad. Entonces, ahí no es la única obra que ha tumbado Adrián. Adrián también está tumbando los volardos, o sea, hubo los pasos pompeyanos, que también en algunas zonas se construyeron y que han generado también distorsiones en la movilidad vehicular y encharcamientos. También otros que no se ha visto mucho, pero en algunas partes de la ciudad había unas losas que separaban para hacer ciclovías. También esas se han quitado en muchas partes. Son muchos gastos que estuvo haciendo el alcalde Colosio, que al último han ido a la basura. Inclusive dentro de su propia administración hicieron algunas modificaciones que afortunadamente no costaron mucho para tratar de meter una ciclovía en Cuauhtémoc. Hicieron ahí un confinamiento y no les duró, o sea, porque está probado que en Monterrey y en el área metropolitana no pega. Y en San Nicolás también hicieron ahí por Múnich un área para bicicletas y también se quitó, o sea, y en República Mexicana, en muchas partes, en San Pedro, allá en Alfonso Reyes, en muchas partes en el área metropolitana se han hecho proyectos para que pueda facilitarse la vialidad a través de bicicletas, y han fracasado. En este caso también ahí en el arco de la Independencia también se hicieron algunas obras adicionales para que pudieran transitar los peatones y bicicletas. Pues ¿cuándo andan bicicletas ahí? O sea, y aparte tramos de 100, 200 metros, pues ¿quién? O sea, van a llegar por el Espíritu Santo una bicicleta a un lugar, trasladarse a 200 metros y luego desaparecer. Pues claro que no. Entonces ahí en el arco de la Independencia ahora, ahí hubo una intervención doble, eso, una intervención del municipio y una intervención del Estado. Quieren confundir, y sobre todo el gobierno del Estado quiere confundir, que se está echando a perder los millones que gastó el Estado en esa obra. No, la obra, lo que hizo el gobierno del Estado se va a respetar, que es la restauración del Arco de la Independencia, lo de la Mona, todo eso. Entonces eso va a mantenerse, simplemente es abrir la vialidad central, y yo creo que eso
de hecho, por eso también Colosio mucho perdió por todo ese tipo de políticas que llevó a cabo. Entonces, al último, ya desde ahí, Adrián de la Garza tuvo un respaldo ciudadano para poder llevar a cabo lo que está haciendo ahorita. Dice que hizo un estudio técnico, que yo creo que sí lo debe haber hecho, y le resultó que era más posible que lo quitara. Pero yo creo que fue más que todo para validar esa política que iba a hacer. Yo en lo personal anduve compitiendo y en su momento yo también ofrecí. Claro, era muy difícil que lo pusiera en práctica porque muy difícilmente iba a ganar. Pero yo si hubiera llegado a ser alcalde yo lo hubiera quitado, pero además hasta sin estudio técnico, francamente. Porque se me hace, porque era bien evidente, la gente no pidió esa obra, a la gente le afectaba esa obra, y esa obra no ayuda al tránsito peatonal y no ayuda a los peatones, o sea, no tenía ningún beneficio de lo que él decía. Entonces es una obra mala de un gobierno emesista, y obviamente de parte del gobierno del estado se han metido en la bronca para tratar de salvar un poquito cara, pero pues se han metido, en vez de salvar cara, se han metido más en hondo, y ese de decirle güey al alcalde de Monterrey pues se le revirtió totalmente. Muy interesante la opinión de Ranulfo, sí, porque fue candidato a la alcaldía de Monterrey, y bueno, pues se está quedando claro, salvo la opinión ahora de Danilo, pues por dónde quedan las cosas. Sí, mira, en el caso de esta situación del Arco de la Independencia ahí en Pino Suárez y Madero, hay un claro perdedor. O sea, no me queda la menor duda que el perdedor es el Movimiento Ciudadano, el gobernador, su esposa, Colosio, ¿verdad? Porque se hace evidente que el hecho de traer funcionarios de la Ciudad de México a que lo ayuden, pues no es la mejor fuente, porque ellos están acostumbrados a un clima muy diferente al que estábamos aquí en la ciudad de Monterrey. Cosas que pudiera hacer allá en la Ciudad de México, pues a lo mejor sí funcionan. Me acuerdo cuando llevé a un familiar a la embajada de Estados Unidos, y ahí está cada gente pasando en bicicleta, allí enfrentecito, ¿no? Entonces, allá sí se presta el clima. Entonces, ojo, señores de funcionarios, por muy erudito que sea el funcionario, si es de la Ciudad de México, está acostumbrado a otro tipo de cosas, no le tomen las cosas como tan a pecho, no es el mejor referente haber sido funcionario en la Ciudad de México y traer soluciones de allá para acá. Ojo, esa es la primera. Entonces, insisto, pierde Colosio porque se exhibe su falta de sensibilidad, en el sentido de que esa obra, todo mundo, bueno, los que manejamos, ¿verdad?, no lo veíamos con bien. Pero yo voy a diferir en el ganador. Aquí acaban de decir que el ganador es Adrián de la Garza, y no, yo no creo que sea el ganador, y te voy a decir por qué. En la medida en que Samuel vaya cada vez aislándose más y viéndose perdido en sus errores, seguramente a mí me gusta la idea de que Samuel va a preferir que gane Morena a que gane Adrián de la Garza, y Morena cual que sea, ¿sí? Entonces, para mí el ganador de esta batalla del Arco de la Independencia es Morena, y aguas, ¿verdad? Porque como lo dijo, cuando un animal está acorralado y se siente que no tiene otra escapatoria, ¿qué va a hacer? Pues entonces muevo mi gente a que voten por Morena, a que voten por Adrián. Entonces, por eso difiero en ese sentido. Para mí el ganador de esto es Morena. Muy bien, sobre este tema. Me asombró el énfasis con que Ranulfo hizo su disertación. Me dio la impresión de que era un discurso de precampaña rumbo a la alcaldía de Monterrey. No creo, no es capaz de eso. No es incapaz. Yo soy incapaz de eso. Bueno, y sobre el tema, les comento lo siguiente. En mi espacio, que es Revista Ecos, yo regularmente trato de medir la sensibilidad de la ciudadanía. Lancé lo siguiente: Mariana Rodríguez quedó como una, y allí la gente le pone lo que quiera. Y luego afirmo que le dio a Adrián el lema perfecto de lucha, y pongo ese concepto de este güey sí resuelve.
algo que me pareció increíble, yo no lo esperaba. 180,000 visualizaciones. Ay, güey. Ay, güey. Más de 21,000. Cuando normalmente son cuántas. Son 1,000, 2,000, 3,000. Hay temas que se disparan, pero esto se disparó a lo cabrón. Okay. Y luego, mensajes, también hay una gran cantidad de mensajes. ¿Esto qué quiere decir? Midiendo la situación, lo que está pasando, repito, el gran perdedor sí fue la gente de gobierno del Estado y la gente de Colosio, Mariana. Ahora que hay un tema que salió de rebote, el caso de que sea ya tan golpeado Samuel, de que le entreguen bandeja de plata en Nuevo León a Morena, yo tengo mis dudas. Mucho depende de quién sea el candidato, porque debemos de recordar que la presidente CONA se ha reunido con los empresarios y tengo la información de que los empresarios tienen el derecho de veto. O sea, ellos no van a poner el candidato de Morena, pero sí pueden decirle a México, a la presidente CONA, no queremos este personaje o esta personaje, porque pues está urgida de que los empresarios sean aliados de la presidencia. Y aquí hay dos problemas muy graves. A Tatiana Cloutier no la quieren por su relación con Poncho Romo. ¿A quién quiere? Me aseguran que él dice que es el único que le puede salvar el cuello. El gobernador Samuel García. A ni más ni menos que Waldo Fernández. Es su carta fuerte en caso de que él tenga que bajarse los pantalones ante Morena. El problema es que tampoco ven muy bien los empresarios a Waldo, porque ellos ya no quieren saber nada de Samuel. Samuel está jodido, vamos. No lo pueden ver los empresarios, está cometiendo un chingo de errores, está totalmente débil, no tiene un candidato fuerte. Entonces, para Tatiana y para Waldo, la situación, si es verdad lo que ustedes dicen, que va a ser una gran negociación, para cederle de parte de Samuel a Morena, pues ahí quienes más débiles vienen es Waldo y Tatiana. Y es que se cumple con los empresarios de darles el derecho de veto. Ahí la dejo. Muy bien. Una réplica para eso, mira. Yo no estoy muy de acuerdo en que los empresarios tengan un derecho de réplica, porque de veto. Porque para empezar ya ha ido cambiando la conformación, los grandes empresarios han ido falleciendo, se quedan los hijos y se va haciendo más pequeña cada vez el poder, ¿no?, de los empresarios. Porque mira, yo creo que eventualmente los empresarios han tenido, sí, un peso político fuerte, importante, pero no siempre se ha atendido. Porque no me digas que cuando compitió Rodrigo Medina y Fernando Elizondo, no me digas que los empresarios preferían a Rodrigo Medina. Pues fíjate que sí. Fíjate. Tan fue así, Bueno, que el cuate sabía que iba a renunciar y renunció. Bueno, Imagínate. pero bueno, a ver, ¿quién estaba más cerca de los empresarios? Hechos. Por eso, estoy diciendo, bueno, dame chance de decir. O sea, déjame equivocarme entonces y dime qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Me das permiso que se equivoque, sí o no? Sí. Son cuestión de percepción, es cuestión de percepción. Entonces, en este caso, yo veo que estaba más cerca Fernando Elizondo de los empresarios que Rodrigo Medina. ¿Sí? Y eventualmente a los empresarios a veces les hacen caso y a veces no. O no sé si les hacen caso, coinciden. Gobierno y empresarios coinciden en un personaje y es el que llega. Entonces, tanto como decir que van a vetar, ahora y ya lo he dicho yo aquí, la gente está votando por un interés económico.
no tanto por ver perfiles, quién sí, quién no. Entonces, no, yo creo que hablar ahorita de un vetado y que si es fulano va a perder en automático, pues no lo veo. Yo creo que el que vaya por Morena va en caballo de Hacienda, sinceramente, hasta ahorita, por cómo ha estado votando la gente en las últimas elecciones. Mira, ven Veracruz, ¿sí me explico? Tenías tú un muy buen candidato por la oposición y la gobernadora, que ni siquiera había vivido ahí, no le hizo mella, ni todas las acusaciones que le hicieron. Entonces, la gente está votando por una situación económica, de un beneficio personal, ¿verdad? Pero bueno. Muy bien, sobre este tema, compañeros, ya para cerrarlo. Sí. Yo nomás, sí, para reforzar lo que dijo Danilo, a mí me parece que inclusive, aunque pudiera parecer un contrasentido a Adrián de la Garza o al PRIAN, o al PRI-PAN, le conviene que MC no pierda piso, o sea, que de todos modos se mantenga en la pelea para que se terceren los votos, porque si no, entonces va a ser más difícil el triunfo del PRI y el PAN, porque entonces los votos se van a ir más seguramente hacia Morena y es el que va a ganar. Entonces, por eso creo que debe ser una terciada y también me parece que coincide en eso. En la última plática que tuve con gente de MC, ellos van a ser candidatos, independientemente de cualquier cosa. Ellos tienen nomás que dos posibilidades grandes de mantenerse en la pelea del 30. Mantener Nuevo León, consolidar Jalisco y ver si pueden hacer algo en Yucatán. De ahí en fuera no tienen más posibilidades. Pueden ganar en diferentes municipios, pero sigue siendo un movimiento que está muy focalizado en varias partes. Veracruz también tiene muy buen número de gente de MC. Pero en el caso concreto de Nuevo León, ve las estadísticas. Cuando yo planteo en este escrito que tuviste, que dicen que Morena no va a entrar a Nuevo León, les digo, perdónenme, en la elección pasada ganaron la presidencia, pero al 2-1, las senadurías, ahí en ese escrito le estoy diciendo, no me vengas con la piña de que va a entrar. Cuando dices que Elizondo estaba más canteado, o los empresarios, no, porque fíjate que los empresarios, yo tuve la fortuna de ser amigo de uno que ya falleció, rico, pero de veras, pero de abolengo, y ellos tienen otra cosa muy diferente, ellos tienen intereses, y te lo voy a decir, un familiar muy cercano de Elizondo platicó conmigo en campaña, me platicó, y hoy todavía tengo contacto con él, donde me dijo las inconsistencias que veían los empresarios y que varias veces se le hicieron llegar a él. O sea, cuate no. Tan es así, dice, ¿por qué renunció? Acuérdate que renunció a la gobernatura. Y los empresarios entendían que el cuate no tenía capacidad de análisis y de cuestión política. No, es bueno. A lo mejor, quién sabe si será bueno los números, pero por lo pronto lo que sí sabemos es que no tiene capacidad. Y los empresarios buscan el interés. Te voy a dar un dato. ¿Por qué crees que los empresarios aceptaron a nuestra amiga Clara? Clara hubiera sido, si no cometido las tontejadas de su equipo, con lo mismo que está pasando a Claudia, su equipo fue el que la hundió. Cuando le dijeron que con Abel, y le dije, ¿cómo que tú no estás en la campaña? ¿Cómo que si tú no te muestras vas a hacer un error estratégico? Y cuando le dije, dile, dijo, es que no tiene contacto, hay videos, si te llaman en México y te preguntan por algo, es que ya tienen tu historia. Y te pregunto, ¿había acuerdos? Claro, habían tenido acuerdos con Andrés Manuel. ¿Quién era uno de los principales operadores de Andrés Manuel? Por Romo, ¿o no? Aquí en Nuevo León. ¿No era operador? Lo que te quiero decir es que yo veo hechos, no suposiciones. Un hecho, a mí me tocó estar personalmente en el último informe de Mijes. ¿Cuántos dueños de los dueños reales de ahora estuvieron en
¿Cuántos presidentes de cámaras? En los actuales y anteriores. ¿Cuántos? Chequenlo. Ese es trabajo político. Y los acuerdos políticos van más allá del interés partidista, va el interés económico. Olvídate de la ideología. Yo le decía ayer a un cuate, es que cómo voy a cambiar, qué maroma voy a echar ahora, decir que el fracking está bien. Y pues, ¿por qué no le dices que crearon el nuevo sistema mexicano? Porque el problema es el dogma. Cuando tú jalas un dogma y te atienes a él y lo tomas como cual, te pierdes. Aquí el compañero acaba de decir, es que a mí no me importa la verdad. Vámonos, lo acaba de decir. Y a mí me parece que eso es grave en un tiempo de posverdad. Entonces, dentro de la misma gente vas a encontrar que tienen condiciones diferentes y sale su verdadero yo. En fin, yo lo que pienso es que nuestro amigo Samuelito no las tiene consigo, por eso esa rabiosa actitud en muchas cosas. Ojalá y le vaya bien en el Mundial. Yo sí deseo que le vaya bien, no por él, sino por Nuevo León y por las condiciones que puede pasar. Claramente estamos ya apartados del tema central, sí, que es el tema del arco de la independencia, la disputa que tenemos ahí. Creo que hay consenso en la mesa grillera, sí, en el sentido de que pues Luis Donaldo Colosio cometió errores de concepción, sí. La idea de transformar pues la ciudad en algo que pudiera ser parisino o defeño o europeo, cuando las condiciones en Monterrey pues no lo permitían, ¿sí? No lo permiten. No lo permiten, ¿sí? El problema aquí es que sí, yo recuerdo que él trajo funcionarios de primerísimo nivel de México, ¿sí? Es un contrasentido. Es decir, aquí los regios a los que voy a gobernar son unos pendejos y no tengo yo nadie con la capacidad suficiente para cubrir este tipo de tareas gubernamentales. Lo mismo hizo Samuel al traer a todos los de comunicación de Jalisco. Sí, también, sí, exactamente lo mismo, sí. En fin, hay muchas cosas pues que se han hecho, sí, que se traducen en errores, se traducen en consecuencias y bueno, a final de cuentas lo que vamos a ver en el ámbito electoral en los próximos meses va a ser consecuencia de todo esto, ¿sí? Yo solamente quiero agregar una cosa. Cuando hablamos de que los empresarios tienen posturas y tienen intereses, etcétera, a final de cuentas, como dice José Ortega y Gasset, lo que determina la fuerza, ¿sí? El poder, ¿sí? La autoridad es la opinión pública. Y entonces cuando hay un proceso y se mueve, ¿sí? De repente la opinión pública empieza a manifestarse y no es así siempre. A veces anda ahí más o menos en situaciones parejeras, no está muy claro, pero cuando se manifiesta claramente en un cierto sentido, los actores influyentes dicen, yo no puedo ir en contra de eso, es una fuerza arrolladora. Entonces lo que hacen es adecuarse y decir, bueno, pues de repente ahora se suben a la ola. Exactamente. Se suben a la ola. Que fue el caso clarísimo de Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, ¿sí? Se dio un fenómeno social impresionante y de repente se alinearon todos ahí, ¿verdad? Pero bueno, esto es un tema que va a ser recurrente, vamos a seguirlo tocando. Y yo quisiera que entráramos al tercer tema, que fue un tema muy convulso porque pues hay muchos temas que eran de interés y finalmente quedamos en uno. Te escuchamos, Ranulfo. El foro de Sao Paulo. El foro de Sao Paulo. En Barcelona. Claudia, defensora de la democracia. Órale. Pero habías dicho otra cosa, ¿no? No, te había interpretado a ti, pero ya dices que no. Ya reculaste. Ya le sacó. Ya reculaste. A ver, compañeros, tenemos un tema interesante, sí, que tiene que ver con un viaje internacional que hace Claudia Sheinbaum a la ciudad de Barcelona para reunirse con otros líderes mundiales, sí, sobre el tema pues de las izquierdas, sí. Se entiende que es una especie de una nueva edición del foro de Sao Paulo que tiene que ver con la democracia pues esta que se pretende, pero una democracia que es no la que nosotros conocimos y de algún modo
pues tuvimos ahí y no la supimos valorar ni la supimos defender, que es la democracia liberal. Una democracia que habla de balances, sí, que habla de equilibrios, de Estado de Derecho, de pesos y contrapesos, etcétera. Esa es la democracia liberal. Y entonces se ha generado una nueva democracia. Claudia va a defender la democracia, pero es la democracia iliberal. Una democracia que se establece quitando todos los controles, agarrando todos los controles, ¿sí? Dominando las autoridades electorales, las autoridades judiciales, en fin, todo lo que representa poder, ¿sí? Y entonces se establecen prácticamente como una dictadura, ¿sí? Yo creo que Claudia fue a defender la democracia iliberal, ¿sí? Y en un contexto muy interesante porque se da cuando hay un retroceso en América Latina de manera muy generalizada, pero un retroceso que viene a verse de manera más clara en lo que pasó en Hungría, en la elección reciente, donde Orbán, el líder por 16 años, que hizo exactamente lo que hizo López Obrador y lo que está haciendo Claudia Sheinbaum, de ir agarrando el control de todo, de hacerse de una mayoría calificada de manera irregular, de tomar el control judicial, de tomar todo, ¿sí? Y teniéndolo todo, se viene abajo en la elección esta, una elección donde no solamente pierde, sino que pierde y también obtiene quien gana la elección la mayoría calificada. O sea, es un derrumbe terrible que puede representar cambios drásticos sin ningún problema para quienes ganaron. La otra cosa que es interesante, y aquí lo hemos comentado muchas veces, lo que va a suceder en México no tiene nada que ver, o casi nada que ver con la oposición. Tiene que ver con lo que suceda al interior de Morena. ¿Sí? Ya se ven algunas cuestiones interesantes de fricciones al interior, ¿sí? De divisiones internas. Y entonces pues eso es interesante porque quien le gana a Orbán no es la oposición, quien le gana a Orbán es un líder que surge de las decisiones o de las divisiones internas. Entonces queda claro aquí que fueron 16 años, ¿sí? Hay quienes piensan que Morena va a estar 70 años, es un sueño. Los fenómenos sociales en el mundo moderno son más dinámicos, son más intensos, quiere decir que en menos tiempo suceden cosas. Ok, quiere decir que a lo mejor un año del PRI aquel equivale a 2 o 3 años de un año actual. No sabemos, pero lo que sí tenemos es una situación donde tenemos una reunión de Claudia Sheinbaum, una reunión mundial que viene a ser, me parece a mí, una reacción a los embates que está teniendo la derecha, sí, en el mundo, en clara reversión de los avances que había tenido la izquierda. Sobre esto, por supuesto que se pueden decir muchas cosas, podemos verlo desde muchos ángulos. Yo lo que creo es que para mí lo más relevante es que Claudia cada vez se atraviesa más a Donald Trump, ¿sí? Eso de estar ahí en una condición de liderazgo, de pedir la sede para la próxima reunión para México, es decir, yo estoy aquí y me estoy moviendo con mucha libertad, sabiendo que voy a tener problemas con Donald Trump, estoy contraviniendo a las políticas de Donald Trump, en un momento en que estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, en un momento en que está Estados Unidos urgido de hacer cosas que le permitan que su base electoral lo apoye, y esas cosas pudieran ser una intervención en México, igual con Cuba, claro. Pero en fin, hay muchas cosas que se pueden decir de esta visita de Claudia a Barcelona. Solamente quiero remarcar que junto con eso, para que se vea que no la tienen tan simple, tan fácil, simultáneamente se da una reunión en Madrid, donde cientos de miles de venezolanos que están avecindados en España, algunos españoles seguramente también, le dieron una calurosa bienvenida a María Corina Machado, ¿sí? Que es el liderazgo opuesto a esto. Entonces, pues, sobre este tema que tiene tantas aristas, ¿a quién vamos a...? Bueno, aquí vamos a escuchar, creo que Lomas ya trae el micrófono instalado, vamos a escucharlo.
Gracias. Bueno, pues que vayan tomando el tarro de vitacilina, porque a Corina Machado la recibieron miles de venezolanos en España, y a Claudia la recibieron como unos 30. ¿Cómo es que? A Claudia la recibieron como 30 o 40 Ya. mexicanos en el mismo espacio. A la contraria, le dieron las llaves del país. Y a la presidente Coná, pues, tal vez le dieron las gracias. Las llaves de Madrid sería, ¿no? Sí. Sí. Ya está. Y a Claudia, si acaso, le dieron las gracias. Ahora, algo que se me hace bien incongruente de parte de la señora presidente Coná es que estamos en la plena batalla por la firma del Tratado de Libre Comercio. Hay muchas broncas con el presidente de los Estados Unidos, con Donald Trump. Y va Claudia y le pica las costillas a Donald con aquellos que repudian a Donald. Se me hace un hecho muy interesante que no comprendo. Y para acabarla de amolar dice, los espero en México. Precisamente va a traer a esos muchachos, a los odiadores de Donald, a unos cuantos kilómetros del país que gobierna Donald. Eso, si a mí me lo hicieran, prácticamente lo tomaría a la mexicana como una mentada de madre. Y conociendo la psicología de Donald Trump, aguas, porque podría estar cabrón la actitud de Donald. ¿Y quién perdería en este caso? No perdería ni Claudia, ni el grupo que lo gobierna. Perdería México, porque normalmente Donald le gusta mucho pegarle donde le duele a los seres humanos. No va a invadir México, es una jalada que inventaron los chairos nacionalistas. No va a invadir México, pero sí nos va a poner una madriza en la economía. Si se levanta de mal humor y se acuerda de lo que ha hecho la presidenta Coná, agua. No sé en qué Claudia se está sustentando para mentarle la madre a Trump, aunque trató esa mentada de madre de suavizarla diciendo, no, esta no es una reunión anti-Trump. Pero si se reúnen los anti-Trump, no sé cómo llamarla, vamos. Ahora hay otro pretexto que puede tomar Estados Unidos. La muerte de sus connacionales, donde ya se les hizo volarse el engrudo al gobierno, que estaban, para empezar, que la presidente Coná no sabía. Cuando llegan a México y cruzan la frontera agentes de la DEA armados, al primer personaje que se le debe informar son varios. A Omar García Harfuch, a la Secretaría de Gobernación y a Claudia. Una gobernadora no tiene facultades ni tiene capacidad para recibirlos sin que las altas esferas lo sepan. Así es que se me hace que nos quiere ver la cara de pendejos Claudia al decir yo no sabía. Quien sabía era la gobernadora de Chihuahua y estamos investigando. Nadie cruza nuestras fronteras cuando es agente de la DEA, cuando viene armado, sin que allá arriba sepan. ¿Cuál va a ser la actitud del gobierno estadounidense? Está cabrón pensarlo, porque lo que más les duele a ellos en el orgullo es cuando alguien lastima a sus compatriotas. Y los lastimaron de una manera artera. Fue un asesinato. Y luego... A ver, ¿de qué estás hablando? Perdóname. De lo de Chihuahua. Fue un accidente, ¿no? ¿Mande? Fue un accidente. Se dice. Ok. No los asesinaron. Se dice, pero ya hay evidencias de que no fue así. Ok. Ya la misma presidenta está buscando evadir el tema, diciendo que ella no sabía
¿A qué venían? Si hubiera sido un accidente, ella simplemente hubiera dicho, aquí estaban, Entonces se los accidentaron. asesinaron. ¿Mande? Los asesinaron. Hacia allá va toda la A información. la chingada. E iban acompañados de la máxima autoridad en cuanto a investigación. Entonces, con todo esto que está pasando con el asesinato, no sé si también vayan a decir que es un accidente, que accidentalmente les tocaron unas balas a los canadienses. O sea, tiene un escenario muy complicado a nivel internacional, Claudia, como para todavía ir y hacer esa pendejada queriéndose congraciar y decir, soy la heroína de la izquierda, aquí estoy, mis chairos. Ahí la dejo. Muy bien, sobre este tema, compañeros. Sí. Mira, es de esta situación, mucha gente ha estado mencionando que ha sido, pues no ha sido algo que sea benéfico para México la postura que está tomando la presidenta. O sea, hasta han dicho que es inoportuno, ¿no? A lo mejor imprudente. En un momento dado, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues a lo mejor se van a ver rotas las relaciones comerciales. Pero déjenme les digo una cosa, no sería la primera vez en la historia. Nos estamos aventando a decir que esto se va a venir para abajo todo. Ya ha habido momentos en la historia donde esta relación comercial de plano se ha suspendido. Claro, es otro contexto, es otra situación, el mundo está más globalizado, más entrelazado, pero siempre se ha vuelto a abrir. Sí, esta relación siempre se ha vuelto a buscar, porque sobre todo en la frontera de aquí de México, Estados Unidos, se necesitan mutuamente o nos necesitamos mutuamente. Entonces, si esto fue imprudente o no fue imprudente, si vamos a tener consecuencias o no, pues bueno, ya se verá en un momento dado. Ahora, en cuanto a la defensa de la democracia, si nos vamos al término democracia de la teoría política, pues cada quien ahí pudiera ser que México ya no encuadre exactamente en esos términos, pero cada vez me convenzo más, bueno, sobre todo la democracia liberal, pero cada vez más me convenzo de que la democracia liberal solamente existe cuando le conviene a los grandes empresarios. Si no le conviene, ellos como quiera siguen haciendo negocio. La realidad de las cosas es que la democracia liberal va a existir mientras beneficie a los grandes capitales. Cuando no les beneficia, pues van a hacer todo lo posible. Ya lo hemos mencionado aquí, y lo he mencionado yo, ¿no? ¿Quién financió a la Cuarta Transformación? Carlos Slim. Y lo primero que hicieron es poner las cosas al modo que al señor le convenía, desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Así se hicieron y así se van a seguir haciendo las cosas. Entonces, el hecho de que cada quien vaya y defienda su democracia como la verdad del señor Ernesto Cerda, que a lo mejor ahí tuve alguna un lapsus. Lo que no me interesa es la verdad que él traiga, porque puede estar sesgada. Claro que me interesa la verdad que yo tengo y la información que yo tengo. Él tiene otra verdad, qué bueno, bendecido, qué bueno, pero que no venga aquí a tratar de confundir, a decir que su verdad es la verdad máxima de todas. Entonces, bueno, entonces aquí la situación es esta. Ojalá que la democracia liberal estuviera en los países, porque es la que garantiza contrapesos, etcétera, ¿no? Incluso ahorita les comentaba, ¿no? La anécdota de Fernando Canales cuando era secretario de Economía, y que dijo que China no era democrática, y se le fueron encima, ¿no? Los chinos, porque anda diciendo que no es democrática. Incluso ellos defienden su democracia. Yo estoy a favor de la democracia liberal, la que dicen los libros, y que a veces es muy difícil llevarla a los países, pero yo creo que es la que garantiza pues una situación un poco mejor para todos los países. Pero bueno, pues hay gente que dice que no, los empresarios incluso llegan a pagar para que se ponga la democracia que les conviene a ellos. Muy bien.
En lo que se acomoda el teléfono, el micrófono, alguien más. El Señor de la verdad. Déjenme comentar una cosa que tiene que ver con lo que comenta Danilo. ¿Sí? Miren, finalmente el gran problema pues, que se tiene que resolver y procesar de manera sensata, racional, es el de la lucha por el poder, que es la esencia, lo que define a la política. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para que nosotros tengamos pues una decisión sobre quién va a ser nuestro gran leviatán? ¿Sí? El gran poder pues al que le vamos a dar esa potestad, ¿sí? De ser el poseedor legítimo de la fuerza. El problema aquí es que cuando tenemos una democracia liberal procesamos esto de manera más suave, ¿sí? En una democracia liberal tú sabes que si ganas, no ganas todo, pero tienes como compensación que si pierdes, tampoco pierdes todo. Y entonces la lucha por el poder se matiza, ¿sí? Se ecualiza, no tiene esos picos así terribles que generan tantas broncas, se hace más suave y entonces prácticamente se lleva a un ámbito deportivo. Sí, ganaste, perdiste, sí, te saludas, no pasa nada. En la campaña de repente nos empezamos a insultar y la chingada, pasa la campaña y ya las cosas vuelven a la normalidad, sí, de convivencia. Entonces, yo lo que creo, y con esto cierro este comentario, es que en el ámbito, en el ánimo de disfrutar la vida, ¿sí? De ser felices, lo que es compatible con la felicidad del hombre en la política es precisamente la democracia liberal. La otra tiene el problema de que quieres el poder de manera absoluta y lo tienes, ¿sí? Ok, solo nada más para que dentro de algún tiempo ese poder lo pierdas y esas pendejadas que tú hiciste las vayas a sufrir tú ahora como víctima. Ahí en ese tipo de contextos es donde más se da aquella idea, pues, que se ha manejado tanto, que se le atribuye a tantas personas de que los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Entonces, pues, ese es el punto aquí. Una manera inteligente, sensata de procesar el fenómeno de la lucha por el poder es lo que nos da la democracia liberal y es lo que estamos perdiendo, ¿sí? Pero Claudia no fue a defender la democracia liberal, fue a defender la democracia iliberal, que es lo que ella representa. Entiendo que Ernesto Cerda quiere decir algo. Déjame agregar algo, el Señor de la verdad absoluta. A la chingada. A la chingada. Fíjate Bueno, que me parece muy interesante cuando una persona pone en boca de otra lo que ellos piensan. Yo lo único que pregunté, dije, ¿es cierto que de veras que no te importa la verdad? Eso lo dijo, y si no, checamos el video. ¿Por qué? pero no importa tu verdad. No, sí, No importa tu verdad. sí, así. Pero no que no importa la Sí, verdad. sí, no, la verdad. Pero el problema es que no entiende ni ha podido saber qué es la verdad. Te voy a dar la definición porque no digas que es personal. La verdad es la concordancia entre lo que se dice, piensa o cree y la realidad de los hechos. Punto. Esa es la verdad que debes buscar. La concordancia entre lo que tú dices, lo que piensas, en los hechos. Eso es lo que te quieres. Punto. ¿Qué es lo que estamos viendo con los movimientos de Claudia? Véanlo de manera política, aplicando la geopolítica. En marzo de este año, Trump juntó a 16 países de Latinoamérica y generó una fuerza que llamó el escudo. Y me invitó a Claudia. ¿Qué te quiere dar con eso? Que no te considera del equipo, nunca te ha considerado. Eso ya lo sabían. Lo que pasa es que cuando tú, como presidente de un país como México, que es limítrofe, tienes frontera con Estados Unidos de 1000 kilómetros, es un aviso muy cabrón. No solo eso, fueron explícitos al decir que el epicentro del problema del Era México. narcoterrorismo estaba en México. Definitivo. Entonces, la política mexicana, algunos ojalá y todavía sigan ahí, sigan siendo asesores de la presidencia Ajá. o de la presidenta, le dice que necesita emparejar los cartones, cabrón.
Ok. porque te estás quedando sola. Entonces, pues te invitas, hay una reunión que se hace mucho tiempo, esta reunión que se hace en Brasil y luego en varios países. Y lo que ve la gente con Lula de Silva y todos los demás es el rebote de la ola, porque muchas veces la izquierda o la pseudo izquierda o los que se visten como izquierdistas tienen incapacidad para gobernar y para llevar beneficios a sus poblaciones. Entonces la única que te queda pues es emparejar los cartones, pero te reúnes con 3 gentes o 4, aquellos juntan 16, tú juntas 3, se ve que estás en minoría. Pero eso te define que tienes que hacer algo para decirle, pues no estoy sola, tengo a Brasil. Y si tú ves las consideraciones que sacan, es que ellos van a formar el BRIC. Si tú ves las conclusiones de la reunión de Claudia, dice que van a constituir el BRIC. ¿A constituir el qué, perdón? El BRIC. Pero el BRIC está constituido. Sí, pero dice que acá, pero que lo van a reforzar. acá. Okay. Entonces están poniéndose, obviamente, la mejor manera, decía un político, ¿tú te acuerdas? Decía, el que no grita no mama. ¿Te acuerdas? El que no llora no mama. En este caso, el que no grita, el que no hace escándalo. Ella gritó ahí, ¿sabes qué? Estoy haciendo ruido. Y recuerdo algo que mi hermano fallecido Joel, que era director de gobierno en varias gobernaturas, se aventó una teoría de la marrana. Creo que lo que está haciendo nuestra amiga Claudia es el de la marrana, nomás que necesita tener el conocimiento pleno de cuál es la teoría. La teoría de la marrana dice que las marranas tienen un número limitado de mamas y siempre tienen más cochinitos que mamas. Entonces decía mi hermano que normalmente si eran 10 mamas y tenías 11 cochinitos, lo importante de esto es saber tirar y saber poner a pronto. Dice, la marrana durante cierto tiempo se voltea y si no se zafas, te apachurra. Pero si te sabes zafar y luego volver a atacar, y lo que está intentando hacer nuestra amiga Claudia, necesita tener mucha inteligencia para que en ese volteón de la marrana no la vaya a aplazar. Muy bien, compañeros, sobre este tema estamos ya cerrándolo. Les recuerdo que es el tema de la visita de Claudia a Barcelona, sí, para que se constriñan lo más posible a él. Y el tema más que parte de la visita, pero es el tema central de la visita, ¿no? El tema de la democracia. Sí, claro. Y se habla aquí de la democracia liberal que, según entiendo, hubo en México en un momento dado. O al menos un intento. O sea, pero hubo porque, pues sí, hubo, pero no porque hubiera tanto interés en que existiera así, sino fue por los movimientos y la fuerza que se venía dando. O sea, se le vino quitando fuerza al régimen anterior, a la dictadura anterior, y luego vino cayendo a una... Oye, entonces a una ¿es dictadura? ¿Dónde? ¿Qué es dictadura anterior? ¿Entonces es dictadura? No, espérate. Corrígeme lo que acaban de decir. Perdóname. A una dictadura, o sea, a un control del Estado, a un control del Estado. Lo traicional su Sí, a un conciencia. control del Estado, no, y voy a eso, pues ya digo, pues déjeme terminar. Está bien. A un control, y luego ya después se liberaliza porque empieza a haber mucha oposición, y entre eso está uno de los que lucharon por eso, fue J. Cloutier, Manuel J. Cloutier, o sea, fueron de los que hicieron su esfuerzo para tratar de liberar a México de esa dictadura, de ese control del Estado. Entonces, y el PRI tuvo tuvimos la fortuna de que el PRI de una otra forma permitió y fue cediendo, o sea, le fueron quitando y él fue permitiendo, o sea, fue cediendo para fin de que no fuera a través de las armas y a través de algo violento. Entonces se fue acomodando también, ellos se fueron acomodando también, hay que entender que ellos también lo hicieron. Entonces hoy el péndulo pues iba acá y luego ya va hacia la democracia y ahora va subiendo hacia el control de los órganos del Estado por parte de un partido único. Y yo no coincido en que es lo mejor, por eso aplaudo
luchas del Partido del Trabajo, aunque sea por sus intereses. Pero último, qué bueno que se dio esa fuerza para detener el intento de Morena de constituirse en un partido único. Creo que la pluralidad de México debe prevalecer y debe de mantenerse. Sí, debe de mantenerse. Pero yo creo que también eso es una búsqueda, porque a veces la democracia liberal, que sin duda creo que sí puede ser la mejor, pero a veces el problema es que tampoco puedes gobernar fácilmente. Por ejemplo, en el momento en donde entra el PAN a gobernar, ¿qué es lo que pasó? El PRI no lo dejó gobernar, o sea, y no tuvo las condiciones para poder llevar a cabo las políticas públicas. Luego coincide y entra Peña Nieto, y Peña Nieto pues se acomoda y dice, bueno, pues algunas de las políticas que traía Acción Nacional son de las que me interesan y son consistentes con lo mío, y pues entonces lo doy para adelante, y agarra el respaldo del Partido de Acción Nacional, y se fortalece el periodo neoliberal, y eso es lo que después se ataca y dificulta que se fortalezca, que se van deteriorando los ingresos y las condiciones de la población en general. Entonces por eso López Obrador llega al poder, porque encuentra una circunstancia muy favorable donde la gente está siendo castigada y oprimida. Entonces ya se está fortaleciendo. Entonces, a final de cuentas, la democracia también implica que tener el respaldo de las mayorías, y en este caso se está teniendo. O sea, las mayorías de la población, al menos de perdido, es un respaldo y un poder que se está teniendo, porque la gente así lo está queriendo, aunque sea por ayudas o sea como sea, se está obteniendo un respaldo ciudadano. Y en ese sentido, ¿qué es democracia? Es el poder del pueblo, que es entendido como el respaldo de las mayorías, que es la que se está teniendo ahorita. Muy bien, haya sido como haya sido. Escuchamos, Lomas, ya estamos cerrando el tema, ya estamos sobre el tiempo. Bueno, tengo una visión muy distinta. Yo considero que durante el periodo de Peña Nieto la ciudadanía no fue oprimida. Hubo tal libertad de expresión de que, contrario a lo que dice López Obrador, para mí el presidente más denostado fue Enrique Peña Nieto. Lo que se decía de sus hijas, de él, los ataques, fueron terribles. Fue algo terrible. Tan es así que bajó la popularidad de manera terrible de Peña Nieto. Pero ¿en qué quiero centrar el comentario? Los principales culpables de que haya llegado López Obrador al poder son dos: los medios de comunicación y las redes sociales, que ponían como centro la corrupción histórica del PRI y el mal gobierno. Y eso lo tomó para sí López Obrador. Muy bien, Claudia, Barcelona. Sí, y generó esa percepción. Así es que la democracia liberal no podemos decir que se derrumbó por un gobierno opresor. Donde menos opresión hubo fue en la de Enrique Peña Nieto. Tan es así que se dio al gobierno fácilmente. Igual que lo hizo también Cedillo, que lo cedieron fácilmente. Para cerrar con lo de Claudia, simple y sencillamente, yo veo una situación que Claudia anda desesperada. Desgraciadamente, todo el andamiaje que se dio en cuanto a la prostitución institucionalizada, algunos dicen corrupción institucionalizada, está dejando de funcionarle. Necesita buscar otros caminos, otras alianzas, y ya no las encuentra al interior de México. Las está buscando fuera de México. Ya le dijeron en ese grupo que encabeza Donald Trump, aquí no cabes porque en México, a mí eso me parece más que nada un pretexto, hay demasiados criminales, demasiada delincuencia organizada. ¿Con quién se refugia? Con el pequeño grupo en decadencia. Y algo terrible, porque ese grupo en decadencia cada vez pierde más elecciones. Y juntarte con los perdedores es el peor camino que puedes tomar. Ahí la dejo. Sobre este tema, compañeros, un último comentario. ¿Desea hacer alguien? ¿O ya nos vamos? Ya no, déjame. Nuestra presidenta
está haciendo lo que puede, porque en política no se hace lo que se quiere ni lo que se debe, sino lo que se puede. Y creo que las circunstancias geopolíticas del mundo son diferentes, y esta es una manera de llamar la atención y pedir un SOS a otros poderes que también están en la lucha por la supremacía del mundo. Entonces, aquí estoy. Tiene sus tiene sus ventajas y desventajas. Yo creo que si pusiéramos en una balanza las ventajas que le traiga este tipo de actitudes y las desventajas, creo que la balanza se iría al lado de las desventajas. Toda acción tiene una consecuencia. Ojalá y esta acción no tenga consecuencias desastrosas para México. Muy bien, compañeros. A ver, don Lulfo. Y por ejemplo, no pudiéramos decir, a lo mejor si el PAN hubiera durado más de los 12 años que duró, hubiera pretendido también en convertirse en un país, en un partido hegemónico. O sea, no sabemos que desafortunadamente duró poco el periodo de gobierno. Luego vuelve a entrar Peña Nieto, pero Peña Nieto no tenía las condiciones para retomar la hegemonía de su partido. Entonces, al final de cuentas, quienes lleguen al poder, en donde lleguen, van a buscar en un momento dado tener la hegemonía del manejo de la política para poder llevar a cabo los objetivos de sus políticas públicas. Eso yo creo que también es natural al ser humano, buscar el mayor control político. Bueno, vamos a dejarlo así. ¿Sí? Es claro que hay un límite y ese límite es la decencia. Cuando se pierde la decencia, pues se tienen muchas ventajas, ¿sí? Como decía el Alasantos Sao, sí, don Gonzalo N. Santos, el que pierde la vergüenza no sabe lo que gana. Pero bueno, vamos a dejar los temas aquí, compañeros. Decía Ernesto Serna que en política no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede, ¿sí? Y lo que se debe. Ni lo que se debe. Y lo que se debe, sino Es se una puede. situación universal, ¿sí? Hay un cuento donde una muchacha fue a buscar a don Filomeno, sí, que don Filomeno pues ya tenía un poquito de edad, pero todavía le gustaba a la muchacha, sí, le echaba los ojitos. Entonces la muchacha va y le dice, don Filomeno, vengo a buscarlo porque sabe que tengo un problema con mi mamá que se enfermó, necesito que me preste 20,000 pesos. No, hijita, yo no soy prestamista, yo no me dedico a eso. No, don Filomeno, no nos hagamos locos. Yo sé que yo le gusto, usted siempre me anda echando el ojo, ¿sí? Mire, deme esos 20,000 pesos y haga conmigo lo que quiera. Digo, mira, te voy a dar 10 y voy a hacer lo que pueda, ¿sí? ¿Verdad? Así es esto de la política también, ¿sí? ¿Verdad? Se invierte en lo que se puede y se hace también lo que se puede. Compañeros y amigos, sin más, me da muchísimo gusto. ¿Quieres hacer algún comentario? Que si tenemos aquí algún comentario. Mira, yo tengo la sospecha de que nuestro amigo Lomas quiere ver si no le mandaron besos. ¿Verdad? Para celar. Sí, yo creo. A ver, Jesús Andrés Miranda. Esos amores son Barajas, tormentosos, Meg García también nos está viendo. Buenos días, doctor. Saludos a sus invitados, nos dice Meg García. Jesús Andrés Miranda Barajas dice buenos días, señores, otra vez. Saludos a la mesa grillera, besos hartos al señor Antonio Lomas. Ay, güey, que te mande el ósculo también, sí. Meg García está viendo el video, Meg García nos está viendo, Meg García. Juan Roma, excelentes temas los del día de hoy, muy bien, Juan, muchas gracias. Juan Andrés Miranda Barajas nos está viendo. Jesús Andrés Miranda Barajas dice científica, ajá, y yo soy Armstrong. Cuestionan la cientificidad de Claudia Sheinbaum a pesar de que estudió física en la UNAM y se doctoró en ingeniería. Fundación Alinda Hernández nos está viendo. Fundación Alinda Hernández dice, caballeros, saludos a grilleros, grilleras y grilleres. Válgame Dios. Consuelo Tobías está viendo el video. Jesús Andrés Miranda también. Gilberto García, interesantes comentarios, gracias. Héctor Padilla Martínez nos está viendo, nos dice saludos a la mesa grillera y en especial al doctor Salvador, fuerte abrazo, gracias Héctor Padilla.
te mandamos un abrazo también. Meg García nos está viendo. Omar Torres nos dice: Maese Salvatore, sus invitados efervescentes escalan a niveles tipo Teotihuacán. Madre de Uz. Dice Héctor Padilla: se está poniendo mejor la mesa, raza. Temas importantes, escuchen y opinen. Saludos, gracias. Laura Margarita Garza nos está viendo, muchas gracias. Dice: se comenta que es muy pesada la maquinaria para el fracking y las carreteras de la cuenca de Burgos no soportan ese peso. Ok. Para cerrar la transmisión y el libro, bueno, el libro, pues voy a preguntarle a la persona que me está ayudando cómo va el tema este del libro. Ojalá que ya vayamos avanzados. Compañeros y amigos, les mandamos un abrazo muy cariñoso y nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 11:30 en la transmisión, pero aquí en el restaurante los esperamos desde las 10 de la mañana por si alguien nos quiere acompañar. Bye.